Saludos mis queridos hermanos, amigos, conocidos. Nuevamente muchas gracias por estar conectados acá con este servidor, Haroldo Camacho, mientras estudiamos la palabra de Dios tal cual la encontramos en Gálatas. Y como ustedes se dieron cuenta la vez pasada, estamos en esta muy emocionante sección de Gálatas 3, 14 al 17, en la cual nosotros vimos cómo Pablo, de una manera magistral, conecta la palabra, la promesa del Espíritu, que Cristo se hizo maldición por nosotros, nos despoja de nuestra maldición para bendecirnos con su vida, la cual nos justifica. Y luego él pasa a dar un ejemplo de la vida civil, la cual es un testamento. La palabra que se usa en la versión de 1960 es un pacto, pero la palabra es un testamento que el testador deja en anticipación de su muerte a los herederos. Entonces, esa promesa es el testamento en el cual el testador pacta dejar sus bienes a sus herederos. Y esos bienes no se reciben por medio de la ley. Esos bienes se reciben por medio de la fe, se reciben con manos abiertas, tal cual los herederos reciben la herencia, sin ninguna condición, solo es la promesa del testador. Y el pacto o el testamento queda ratificado con la muerte del testador. Y cuando Cristo murió en la cruz, se ratificó ese pacto. Pero Pablo hace otra conexión magistral, diciendo que ese pacto ya venía desde mucho antes. Venía hasta desde Abraham. Y aún antes, cuando Cristo hizo un pacto con el Padre de venir hacerse carne humana y vivir una vida a nuestro favor y morir a nuestro favor y resucitar en nuestro lugar como primicias de nuestra resurrección y anunciarnos que por su obra somos justificados. De tal modo que la herencia se recibe por la fe y no por las obras de la ley. Y teniendo esto en mente, es como nosotros volvemos ahora a estas conferencias de Lutero y vemos lo que él tiene que decir sobre este mismo tema. No porque lo consideremos inspirado o cosa así, sino porque es un profesor de teología. Es un profesor que ha escudriñado las Escrituras y tiene mucho que compartir con nosotros. Es el reformador, al fin y al cabo. Es el padre de, nosotros le llamaríamos en ese aspecto de que él, por medio de lo que él recibió de las Escrituras, pudo hacer una gran diferencia entre la teología de las obras de la iglesia romana de aquel tiempo y el evangelio de la fe en Cristo, particularmente rescatando la doctrina de la justificación por la sola fe. Y es sola porque el momento que se le añade algo de nuestra obra humana, deja de ser fe. La fe salvador viene pura, incorrupta de Dios, de Cristo Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe.
Y es de esa manera como nosotros creemos en Él, con esa fe pura, sin un átomo, sin una molécula de nuestra obra. Nosotros recibimos esa fe, creemos en el Evangelio, creemos en Él, le decimos gracias, Señor, por darnos esta fe, que ni la fe es nuestra. Y le devolvemos al Señor ese sí, creemos en ti, amén, así sea. Declárame justo, porque yo no me puedo hacer justo. Esa es la promesa que se le dio también a Abraham. Abraham creyó la palabra de Dios y le fue contabilizado por justicia, y esa promesa se recibe por la fe, así como la recibió Abraham. Entonces aquí Lutero dice: permitamos que la ley y la promesa se encuentren en un cara a cara, y luego veremos cuál de las dos es la más fuerte. Fíjense ustedes cómo en aquel tiempo también habían estos juegos de cara a cara que se utilizan hoy. Todo ese pasar de los años no ha hecho tanta diferencia en nuestra manera de pensar, en nuestra cultura. Entonces él dice que aquí la ley se encuentra en un cara a cara con la promesa, para ver si la promesa puede abolir a la ley. Es decir, si la promesa tumba a la ley o la ley tumba a la promesa. Si la ley puede abolir a la promesa, entonces por medio de nuestras obras hacemos de Dios un mentiroso y nula queda su promesa. Es decir, nosotros nos hacemos más que Dios, porque decimos que por medio de nuestras obras recibimos la promesa, pero no es así. El hacer eso le quita la promesa, le quita la palabra a Dios mismo de que somos justificados por la sola obra de Cristo. Esa es la promesa cumplida, ese es el testamento que Él nos dejó. Es de un testamento, un pacto hecho. Si la ley nos justifica, puede librarnos del pecado y de la muerte. Y algunos ven eso y dicen: entonces voy a intentarlo. Yo recuerdo un amigo pastor de una denominación evangélica que cuando yo le leí estas palabras de que la ley, como dice así, la ley nos justifica, puede librarnos del pecado y de la muerte, y con nuestras obras cumplimos la ley. Él no me dejó terminar. Él dijo: esa es la verdad, esa es la verdad. Y luego, cuando leí la siguiente parte, su rostro decayó, porque la siguiente parte dice: entonces la promesa hecha a Abraham es totalmente nula y sin efecto. Y él quedó choqueado, quedó sorprendido, como que él estaba confiando en que sus obras en cumplimiento de la ley podía librarnos del pecado y de la muerte. Pero cuando se dio cuenta que si es así, la promesa hecha a Abraham queda nula y sin efecto, entonces se le bajó el rostro, como que él estaba confiando más en sus propias obras. En tal caso, si este pastor hubiera tenido la razón, se descubre que Dios es un mentiroso y estafador. Pero esto no puede ser. Pero lo que se insinúa es que Dios hace una promesa, pero luego quebranta la promesa para imponernos la ley. Eso es imposible. Dios no es
Esa no es su naturaleza. Es imposible que la ley declare que Dios es mentiroso o que nuestras obras abroguen la promesa. No, más bien es preciso que la promesa sea inconmovible y establecida para siempre, pues Dios no promete en vano. De hecho, Dios prometió porque las promesas de Cristo son mejores promesas que las nuestras. No importan nuestras mejores intenciones. Es como cuando un niño se porta mal y luego promete que se va a portar bien, hasta el momento en que se porta mal otra vez. Pero Cristo hizo una promesa y la cumplió cabalmente, en que no hubo requisito de la ley que se necesitaba de nosotros, que Cristo no cumplió cabalmente a nuestro favor. Él sí cumplió las promesas a fondo, totalmente. De tal modo que Dios no prometió en vano. Dios no nos ofreció una cosa y luego nos quita otra. Nos quita la misma cosa después, requiriéndonos otra cosa. Y dice que la promesa es inconmovible y establecida para siempre, aun si nosotros fuéramos capaces de guardar y satisfacer la ley. De tal modo que aun si en nuestra carne nosotros pudiéramos cumplir la ley, eso no invalidaría la promesa. La promesa tendría mayor valor que la ley. Si admitiéramos que todos los hombres fueran tan santos como los ángeles, de tal modo que no necesitaran de la promesa, lo que es totalmente imposible, aún así debiéramos pensar que la misma promesa permanece cierta y segura. De otro modo, Dios sería mentiroso, pues hubiera prometido en vano o no pudiera haber cumplido sus promesas. Por tanto, así como la promesa existía antes de la ley, así también es mucho más excelente que la ley. ¡Qué precioso es esto! Dios obró con propósito resuelto al dar la promesa tanto tiempo antes de dar la ley. Lo hizo a propósito y con este fin, para que después no se dijera que la justicia es dada por la ley y no por la promesa. Ahora, síganme. Pues si Él hubiera querido que hubiéramos sido justificados por la ley, entonces hubiera dado la ley 430 años antes de la promesa. Pero ahora, al principio, Él no dice ni una palabra con respecto a la ley, sino que pasando mucho tiempo después de 400 años de Abraham, Él da la ley. Mientras tanto, por todo ese tiempo, Él solo habló de sus promesas. Este es el momento en que hay que enfatizar algo acá. Porque la promesa fue dada a Abraham. Y la promesa no queda inválida por la ley que fue dada posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la falsa teología? La falsa teología ha dicho
que antes que fuera dada la promesa a Abraham, ya se le había dado la ley a Abraham. Y que Abraham entonces estaba guardando la ley y siendo justificado por la ley. De tal modo que cuando llegó la promesa no tiene la fuerza que tiene para justificar, porque según ellos, la fe de Abraham estaba puesta en su observancia de la ley y no en la promesa que Dios le dio. Ustedes se dan cuenta de esa inversión, y por eso es que todo ese tema de la ley, que la ley fue dada antes de Abraham, invalida la promesa. Porque si la ley existe antes y Abraham había hecho un pacto de que iba a guardar los mandamientos, entonces Dios fue necio al dar una promesa de justificar por la sola fe. ¿Por qué? Porque entonces ya había la justificación por medio de las obras. O eso también acusa a Dios de ser medio bipolar, que por un lado Él dio la ley como método de justificación y por otro lado da la promesa en Cristo por la fe como método de justificación. Y es así como esa teología bipolar que vuelve a la gente neurótica porque no sabe a qué aferrarse, ha existido por siglos de los siglos, pasada de generación en generación, reinventada con nuevas sectas y nuevas religiones. Y es por eso que muchos que, por ejemplo, están en mi punto de referencia, que es el adventismo del séptimo día, están allí, no saben a qué aferrarse. Porque, por un lado, les dicen que se aferren a la ley para la justificación. Por otro lado, les dice que se aferren a la fe para justificación. Pero sin la ley no hay justificación. Pero que se aferren a la justificación por la sola fe. Y eso los tiene en una neurosis, en una confusión, en una esclavitud. Y siempre pidiendo que se lo expliquen otra vez. Pero mis hermanos adventistas, ustedes no son los únicos en ese trauma, en ese dilema. La Iglesia romana enseña lo mismo. La Iglesia romana enseña que somos en parte justificados por las obras de la ley y en parte justificados por la fe en Cristo. Y uno lee esas explicaciones y uno queda como, ¿ahí qué? No sabe a qué atenerse. Y así también hay muchas otras iglesias evangélicas. Por eso yo no quiero que se piense que yo estoy aquí agrediendo o acusando a mis hermanos en la iglesia adventista, porque yo los amo. Yo sé en el tipo de confusión que ustedes están. Algunos dicen, no, yo no tengo confusión alguna. ¿Por qué? Porque están totalmente convencidos que su obediencia a la ley los justificará. Y que parte de esa obediencia a la ley es de alguna manera creer en Cristo, que Él murió en la cruz para perdonar mis pecados. Pero su confianza no está enteramente puesta en la cruz. Por eso me escriben algunos aquí en comentarios que ¿dónde he estado yo? Porque en la iglesia adventista también se enseña la justificación por la fe. ¿Qué me pasa a mí? ¿Que he estado perdido? Pues sí. Hay algunos que están totalmente convencidos que la justificación es por las obras de la ley, más de alguna manera la fe en Cristo. Y con eso se contentan, pero en el fondo hay interrogantes, hay dudas. Cuando se ven cara a cara en el espejo con su carácter, con su mal genio,
con las palabras malas que salen de su boca, con malos pensamientos, entonces se aterrorizan, se ponen nerviosos. En ese momento les falla su dependencia de la ley. Pero ¿qué pasa? Van a la iglesia y escuchan un sermón que deben dedicarse más y más y más a la ley, más y más y más al cambio de su carácter, más y más a la santificación, y se entierran más y más en el hueco de la ley. Y por eso cuando uno predica estas cosas, de que uno es justificado por la sola promesa, el testamento ya cumplido, ven una esperanza, una puerta de salida, pero les entra la terronera. Y la terronera siempre tiene que ver, o casi siempre tiene que ver, con el sábado. Porque se sienten sumamente culpables si dejan de observar y guardar el sábado según ellos piensan es necesario para no perder la salvación. Porque ellos no piensan que la salvación se gana con la observancia del sábado, pero sí están muy seguros que la salvación se pierde si no guardan el sábado. Y esa es la parte de esa confusión, porque eso no tiene lógica. Eso no cabe, esas dos cosas no caben en la misma mente. Pero se embotan y se esfuerzan a que entren en la misma gente. Y por eso hay tanta gente que vive de la hipocresía en las iglesias. Y como dije, no es solamente en la iglesia adventista del séptimo día, sino en las otras sectas y aún otras iglesias que no son sectas, sino que tienen una combinación de esas cosas. Pero todo ese tiempo, durante todos esos 400 años, antes que se le diera la ley al pueblo de Israel en el Sinaí, solo Dios habló de sus promesas. Por tanto, la bendición y el don gratuito de la justicia fueron dados antes de la ley y por medio de la promesa. Por eso la promesa es mucho más excelente que la ley. En ese cara a cara, la promesa siempre tumba a la ley, porque se trata de la promesa que sale de la boca de Dios, que dice, es porque tú has confiado en la obra de aquel único que me trae complacencia, porque Él sí cumplió el pacto. Y yo le doy a ustedes todos los bienes de la justicia de Cristo, de su amor, de su santidad. Todos esos bienes son suyos por la sola fe, y encima de eso les doy el Espíritu Santo para que los sostenga y los mantenga, los guíe sus pasos. Y en cuanto el Espíritu Santo le quiera dar de sus dones y los cambios de carácter que el Espíritu les quiera dar, porque siempre permanece un aguijón en la carne para mantenernos humildes. Alabado sea el Señor. De tal modo que la ley no abroga la promesa. Es la fe en la promesa por la que los creyentes, aun antes del tiempo de Cristo, fueron salvos. La que ahora se publica por el Evangelio a lo largo del mundo entero. Y Lutero, que escribía esto, no tenía ni idea alguna de que un día estas palabras se iban a estar transmitiendo por el internet. No es que todavía esto se esté escuchando alrededor del mundo entero, quién sabe, yo no sé. Pero seguramente es mucho más amplio que el mundo entero que conocía Lutero en aquel entonces, y aún mucho más de lo que se pudo imaginar
el apóstol Pablo, aunque yo creo que eso le fue revelado a los apóstoles. Por eso, la ley queda destruida cuando la fe se aferra a la promesa, pues jamás podrá hacer abundar al pecado, amedrentar a pecadores o empujarlos a la esperanza. Es decir, cuando nosotros confiamos con una fe sencilla, con una fe que dice: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, me aferro solamente a la obra de Cristo y a ninguna obra mía. Entonces, con esa fe que se aferra a la obra de Cristo, ya la ley no tiene poder sobre nosotros, de maldecirnos, de intimidarnos, porque ya la maldición fue levantada de nosotros, puesta sobre Cristo, y hemos recibido la bendición de todas sus promesas. Esto es maravilloso, hermanos. Y cuando yo por primera vez estuve estudiando la epístola a los Gálatas de esta manera, es como si el Espíritu me dijera a mi corazón: Haroldito, porque así es como me llamaba mi mamá y mi abuelita y mi papá en el diminutivo cuando querían entrar a mi corazón. Haroldito, esta es la manera de estudiar la Biblia, en base a la obra de Cristo. Entonces uno puede ver aquí que hay cierta ironía en el número exacto de 400 años, 430 años, como si Pablo hubiera dicho: si saben algo de aritmética, cuenten con sus dedos todo el tiempo que pasó entre la dádiva de la promesa, cuando se le dio esa promesa a Abraham, y la entrega de la ley. Queda claro que Abraham recibió la promesa mucho tiempo antes que la ley, pues la ley fue dada al pueblo de Israel 430 años después. Pero por eso digo que el argumento satánico siempre es de invalidar la obra de Cristo. El argumento satánico es decir: no, la ley fue dada antes de la promesa, para que la gente primeramente se fíe y se aferre a la ley como la verdadera manera de ser justificados. Pero nunca se dice en Génesis que obedeció Abraham los mandamientos de Dios que él había dado ya en su tiempo, y le fue contado por justicia. La Biblia no dice eso, pero las teologías falsas y satánicas quieren que nosotros creamos eso, de que ya Abraham era justo guardando los mandamientos. Entonces, ¿qué razón tuvo Dios de pedirle fe a Abraham? Ninguna. Como dije antes, es como si Dios fuera bipolar, pidiéndole una y otra cosa a Abraham, ofreciéndole la promesa pero quitándosela mediante la obediencia a la ley. Como si Pablo hubiera dicho: bueno, ya leímos eso, y este es un argumento. La ley fue dada al pueblo de Israel 430 años después, y este es un argumento invencible, por lo que se fundamenta y se centra sobre cierto plazo de tiempo. Vamos a adelantar aquí un poquito más. Todo aquel que las hiciere, dice la ley, es obvio que no hay hombre alguno que las pueda hacer. Y las sectas, y como yo le dije, no es solamente los adventistas, es la misma iglesia romana, enseña
que sí se puede vivir una vida santa y que al vivir esa vida santa eres justificado. Toda esa viene de una mentalidad falsa, engañosa, satánica. Además, Pablo dijo que la ley no puede abolir la promesa. Por tanto, la promesa hecha a Abraham 430 años antes de la ley siguió en vigencia y nunca se ha quitado la promesa de que somos justificados por la sola fe. Eso viene desde Abraham hasta ahora. Así que hoy, cuando yo creo en Cristo como mi justicia, estoy abrazando a Abraham como el verdadero padre de mi fe. Yo le digo a Abraham, gracias. Y gracias. Porque esa promesa, gracias a Dios, porque esa promesa siguió en vigencia y me alcanza hasta el día de hoy. Alabado sea el Señor por su maravillosa gracia. Seguiremos este tema, no lo vamos a dejar allí. Les pido encarecidamente que le den un like al video según esté en su corazón. Le den un me gusta y luego a los que escuchan que todavía no se han suscrito, que por favor se suscriban. Mire que ya vamos por los 2,600 y pico. ¿Qué tal si podemos terminar este mes de noviembre que hemos comenzado con 3,000 suscriptores? Pero vamos a aceptar lo que el Señor nos dé. Si nos da más o nos da menos, alabado sea el Señor. Pero yo digo todo esto porque cuánto quisiera que muchas otras personas, tanto en la iglesia adventista del séptimo día como en el romanismo y en las iglesias protestantes y evangélicas, escucharan estos temas y comenzaran a predicarlos y a enseñarlos, para traer este consuelo de la promesa que Dios te ha hecho, que por la fe eres totalmente acepto en el amado, en la obra de Jesucristo, y que todos tus pecados te han sido perdonados ahora y para siempre. Alabado y glorificado sea su santo nombre, y que el Señor levante su rostro sobre ti, te guarde, te bendiga y ponga en ti paz.